Los conjuntos numéricos que tenemos son un reflejo bastante fiel de la historia de los números. Primero empezamos con los naturales. Estos no son otros que los números de contar de toda la vida. El 1, el 2, el 3, el 100, el 1000, sin decimales y sin negativos. Tiene sentido que estos surgieran primero porque son los más intuitivos. Si tienes una cierta cantidad de manzanas o de comida, te viene bien saber exactamente cuántas tienes. Y para eso utilizas los números de contar. Tengo 3 manzanas, tengo 4 plátanos, todo eso. De estos números surgen naturalmente dos operaciones. Una de ellas sería añadir y otra de ellas sería quitar. Añadir dos números, o como se le conoce más comúnmente, sumarlos, sería simplemente juntar dos grupos de cosas. Por ejemplo, si tienes un grupo de 3 manzanas y lo añades a un grupo de 2 manzanas, sería como tener un grupo ya existente anterior de 5 manzanas. La otra operación sería quitar. Por ejemplo, si tienes un grupo de 7 peras y le quitas un grupo de 3 peras, sería equivalente a haber empezado con un grupo de 4 peras. El conjunto de los naturales es bastante intuitivo y surge en nuestra propia naturaleza como humanos, por eso le damos ese nombre. Sin embargo, hay un problema, y es que si bien puedes sumar todo lo que quieras, es decir, a un grupo de cosas dado puedes ir añadiéndole y añadiéndole cosas, no puedes hacerlo con la resta. A un grupo de 7 manzanas no puedes quitarle más de 8 manzanas. Pero ¿qué pasaría si lo hicieras igual? ¿Qué pasaría si tuvieras un 7 y le restaras un 8? Bajo los números naturales esto no tiene solución, y uno puede pensar que es lógico. Al final nunca le vas a poder quitar 8 manzanas a un grupo de 7 manzanas. Muchos pensaban que esto terminaba aquí. Al fin y al cabo, la pregunta con manzanas tampoco tiene mucho sentido. Sin embargo, sí que es útil para algunas cosas. Por ejemplo, si estableces que cierta altura es el nivel del mar, sea cual sea la altura que elijas, podrías decir que hay cosas por encima del nivel del mar. Esto está a 10 metros por encima del nivel del mar, esto está a 2 metros por encima. Sin embargo, ¿cómo indicarías que hay cosas por debajo del mar? ¿Cómo indicarías que algo está sumergido en el agua? ¿O qué pasaría si tiraras una piedra a 8 metros del nivel del mar? La piedra obviamente se va a sumergir, pero ¿cómo indicas eso matemáticamente? ¿Acaso es imposible? A los antiguos les pasó esto no solo con el nivel del mar, sino también cosas como las temperaturas. El creador de la escala Celsius empezó utilizando el 0 para temperaturas muy altas y el 100 para temperaturas muy bajas, y esto lo hizo para ahorrarse escribir los negativos, lo cual tiene sentido porque vivía en una zona bastante fría. Sin embargo, estos números místicos resultaron ser muy útiles. Si bien no tanto para calcular cosas respecto del nivel del mar, sí que se usaba muchísimo para calcular deudas, y eso sí que le importaba a las economías antiguas. Los números negativos eran como antinúmeros. Si se juntaban con su contraparte positiva, también llamado su opuesto, se destruirían mutuamente y se convertirían en un cero. Sabiendo esto ya podrías hacer todas las operaciones que quisieras, simplemente tendrías que transformar un poco los números. Dado esto, el grupo de estos números místicos, de estos antinúmeros, se empezó a llamar números negativos. El conjunto que agrupaba a los naturales, también llamados positivos, al cero y a los números negativos sería llamado el conjunto de los enteros. Después tenemos los racionales. Si bien la gente estaba bastante contenta con tener negativos, había cosas que aún no podían hacer. Por ejemplo, ningún número multiplicado por 2 te daría 5, el 2 se quedaba muy corto y el 3 se pasaba. Esta no era una pregunta tonta. Si tenías que dividir un dinero entre 3 personas y sobraba, ¿a quién se lo dabas? El fin de diversas disputas llegó con los números racionales. Estos se expresan con una raya de fracción, separando un número arriba y un número abajo, ambos enteros. Análogamente a como ocurría con los negativos, cada número ahora poseía un inverso y al juntarse se aniquilarían en un 1. Los racionales, como proveían muchas soluciones a ecuaciones antes irresolubles, fueron muy útiles para dividir sueldos, tierras y todo lo que te puedas imaginar. Los racionales encantaban a los griegos. Ellos decían que toda la naturaleza estaba descrita por proporciones perfectas. Les gustaba tanto que se dice que cuando alguien insinuó que no todos los números eran racionales, lo quemaron vivo. Estos griegos, absortos en su percepción, se habrían decepcionado de la cruda realidad, ya que no todos los números son racionales. Por ejemplo, el número que elevado al cuadrado da 2, es decir, la raíz cuadrada de 2, no tenía una solución racional. De hecho, se podía demostrar que no tenía una solución racional. Es decir, se necesitaba un nuevo conjunto fuera de los racionales. Este conjunto eran los irracionales. Eran todos los números que no se podían representar con una fracción. Este conjunto, el de los irracionales, unido al conjunto de los racionales, pasaría a llamarse los reales. Sin embargo, este conjunto no cerraba todas las preguntas, pues aún quedaban algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuadrada de -1? Para eso aún se necesitaba otro conjunto más. Este conjunto, del que no se suele hablar mucho en secundaria, es el conjunto de los imaginarios. En él se incluyen cosas como la raíz cuadrada de -1. En este no andaremos mucho ya que no es el más común de encontrarse. Este conjunto, que contendría raíces cuadradas negativas y mucho más, se llamaría el conjunto de los imaginarios, un nombre desdichado que le da una aura oscura a este conjunto, ya que los imaginarios no son menos reales que los reales, por rara que pueda parecer la afirmación. Sin embargo, con ese nombre se han quedado, así que no los llamaremos de otra forma. Este último conjunto, junto con los números reales, nos daría lugar a los números complejos, los últimos, con alguna excepción.
Si te pareció raro aceptar los números negativos, entiendo que los números imaginarios te romperán la cabeza, y es entendible, pero estos tienen muchísimas aplicaciones en la ingeniería. Muchas acciones muy difíciles se simplifican muchísimo al utilizar números imaginarios. Como bonus tenemos el conjunto vacío, que es literalmente un conjunto que está vacío. Decir que algo pertenece a este conjunto es equivalente a decir que ese algo no existe. Se le da este simbolito chulo. Repasando la estructura tenemos el conjunto de los números naturales, que se incluye en el de los enteros, que se incluye en el de los racionales, que se incluye en el de los reales, que se incluye en el de los complejos. Eso sería todo.